tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Muchas gracias por estar en nuestra sesión de hoy. Vamos a pasar rápidamente a compartir la pantalla del SATA, pero para eso tienen que dar la habilitación Jessy y poder compartir. Ok, dicho esto, compartimos nuestro SATA. Aquí les presento STATA. Siempre me gusta iniciar esta sesión. Voy a mantener siempre al lado activo dos cosas: el listado de los participantes, por si alguien quiere levantar la mano o abrir el micro para una pregunta, una duda, una consulta. Y también voy a tener la ventanita del chat aquí al costadito disponible, por si ustedes quieren escribir algo, un comentario, una pregunta, quieren saber alguna cuestión en particular. Vamos a ver. Siempre hago este ejercicio en la primera sesión y les digo, oye, les presento STATA, ¿no? Vamos a trabajar con este software, pero en este momento la mayoría de ustedes debe tener las mismas preguntas que tenemos todos cuando vemos un software nuevo. Y nos preguntamos, ¿por qué debería aprenderlo? ¿Por qué no debería aprender otro software? ¿Para qué me sirve? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Me va a servir en el corto plazo? ¿Me va a servir en el largo plazo? Y eso es un poco lo que vamos a intentar responder al principio. Y lo siguiente es mostrarles cómo funciona el STATA, qué tan simple es, qué tan intuitivo es, para que ustedes puedan hacer trabajos, investigaciones, tesis, aplicaciones prácticas para una empresa, para su oficina, para casi todo lo que ustedes quieran. Empecemos saludando. Mi nombre es Max Carvajal y tengo a cargo este taller de STATA. A su vez, vamos a tener un par de cursos que nos interesa mencionar. Uno de ellos es el de econometría y manejo de base de datos, el de STATA para economistas, y otro que es uno más pensado en técnicas un poco más avanzadas, como las de econometría de evaluación de impacto, modelos de supervivencia y modelos de elección discreta. Además de ese par de cursos, también tenemos un programa de econometría aplicada, donde tenemos un módulo específico de microeconometría y un módulo específico de econometría de evaluación de impacto. Pero este es un programa ya más completo, más largo, donde ustedes podrán ver panorámicamente diversos temas. Volvamos al punto de partida. Este es el STATA. El entorno del STATA es bastante amigable, la verdad. Tenemos una ventana de resultados, esta que se ve al fondo, donde aparecen todos los resultados que nosotros ejecutemos en el STATA. Ya sea que lo hagamos a través de la ventana de comandos, esta de aquí, donde uno escribirá los comandos en el STATA y aparecerán los resultados en esta ventana de resultados, además de los comandos ejecutados. Pero también puede ejecutar comandos desde este menú. Por ejemplo, desde el menú de gráficos, el menú de estadísticas, el menú de datos. Puede ejecutar varios comandos. Siempre la recomendación se encuentra en utilizar la ventana de comandos, porque si bien es cierto, tenemos un costo de entrada cuando uno escribe los comandos, cuando uno programa, ese costo de entrada se ve más que compensado por la ganancia de tiempo que puedes obtener al generar rutinas para hacer tu trabajo. Algo que nos permite hacer STATA es generar rutinas en el do-file, ¿no? Y este do-file es bastante intuitivo, como casi todo el STATA. Vamos a ver un par de cuestiones el día de hoy para entender cómo funciona este software y por qué es tan demandado, por qué
cada vez que postulo a un cargo, casi siempre, por no decir siempre, veo ese requisito de manejo del Stata, ¿no? Ahora, veamos algo más. Al lado derecho, ustedes tienen esta ventanita, que es la ventanita de variables. A diferencia de otro software, como por ejemplo el Livius, en el Stata las variables no son objetos, entonces no vamos a poder darle doble clic y aparecer la variable o los valores de la variable, sino que acá veremos un poco más de detalle en un momento. Además, abajo vemos esta otra ventanita, que es la ventana de propiedades, donde vamos a ver propiedades tanto de las variables como de la base de datos. Hay una ventana adicional, que es la ventana de el review, a la que voy a llamar en un ratito, que aprovecharé para que ustedes la vean, que sepan para qué nos sirve. Pero para comentárselos, esta ventanita nos sirve en esencia para poder ver en orden cronológico los comandos que se han ido ejecutando en la sesión que han abierto. La cuestión a tener en cuenta en esta cuestión entonces, en este análisis entonces, en este primer contacto con el Stata, es qué bases de datos puedo usar. Bases de datos pequeñitas, bases de datos medianas, bases de datos grandes, y la respuesta es sí para todo lo anterior. Esta puede permitirte manejar bases de datos de tamaño bastante significativo. Una cuestión, y es que el Stata trabaja con tu memoria RAM. Entonces, un primer tema que ustedes deben tener en consideración es que tan grande es la base de datos que puedo abrir, también estará en función de qué tanta RAM tenga. ¿No? Si tengo una RAM suficientemente grande, no tendré ningún problema en el trabajo con el Stata. Tengan en cuenta, les puede pasar algo como lo que me ocurrió a mí alguna vez hace algunos años. Me dieron una base de datos gigantesca, con millones de observaciones, más de 6 millones de observaciones. Y sobre esa base tenía que trabajar. La base pesaba casi 6 gigas. Yo tenía solamente 4 gigas de RAM en la máquina. Evidentemente, no pude abrir esa base de datos en ese momento. Se amplió el RAM y se pudo trabajar tranquilamente, nótese, con una base de datos de millones de observaciones. Una cuestión que uno siempre se pregunta es, ¿necesito levantar yo mismo mis propias encuestas? Hay bases de datos disponibles para poder trabajar con el Stata. Hay microdatos que me sirvan para trabajar a este nivel. Y la respuesta es sí. En el Perú tenemos la suerte de tener un INEI muy activo, con mucha producción. En otros países, este nivel de producción no es al nivel o a la escala en la que tenemos en el Perú. Yo recuerdo mucho, no diré qué países específicamente, pero, por ejemplo, en algunos casos, para descargar información tienes que hacer una solicitud. En otros casos, en otros países, tienes una encuesta de hogares, sí, pero no anual, sino una encuesta de hogares que se realiza intercensalmente, no todos los años, como en nuestro caso. Tenemos suerte al tener disponibles muchas bases de datos. En este punto voy a hacer un mini recorrido sobre ese aspecto. Salgo de esta pantalla por un segundo y comparto una pantalla en la página del INEI. No voy a llegar a descargar las bases de datos en este momento, pero sí les voy a comentar dónde están. Ustedes podrán buscarlas y saber qué base de datos les interesa. Esta es la página web del INEI, la página de entrada. Ustedes entran a bases de datos, se van a microdatos, no sé si se está notando que se pone un poco más oscuro cuando me pongo acá, microdatos, y luego de esto podría irme a documentación donde yo voy a ver mucho más detalles sobre cada una de las encuestas, pero en este momento me voy a ir a consulta por encuestas. En este punto uno ve que hay un número enorme de encuestas. Encuestas como por ejemplo la Encuesta Nacional de Hogares, la ENAHO. Más de un amigo le he escuchado ENAHO, pero bueno, en español ENAHO, Encuesta Nacional de Hogares. Ahora, una cuestión a tener en cuenta, la ENAHO tiene muchísima información
y nos vamos a concentrar mucho en esta base de datos en el curso de Stata para economistas. En el de manejo de base de datos tenemos un trabajo intensivo en esta base de datos de la encuesta nacional de hogares, probablemente la encuesta principal, la más importante que realiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Tiene muchísimos módulos súper interesantes y ahora comentaré un poco de ello. Pero la ENAO no es la única base que está disponible. Hay otras varias bases de datos, pero tengan en cuenta una cuestión, y es que la estructura de las encuestas del INEI son todas muy similares. Entonces, si aprendes a manejar la encuesta nacional de hogares, cuando empieces a revisar las otras bases de datos, no te serán del todo desconocidas, sino que ya tendrás cierta familiaridad en cómo se organizan estas bases de datos. En el curso vamos a trabajar mucho en cómo leo la base de datos a partir de la ficha técnica, a partir de las propias encuestas y a partir de desmenuzar al detalle la propia base de datos. Ahora, yo les quería mencionar que adicionalmente tienes otras varias encuestas, como por ejemplo, para no bajar, porque se dan cuenta ustedes que son muchísimas las que están disponibles, podría pensar en una encuesta donde el énfasis es el tema de salud, ¿no? El énfasis está en niños de hasta 5 años y en mujeres entre 15 y 49 años. Esta ENDES es una encuesta súper buena que recoge aspectos como, por ejemplo, vacunación en niños, que recoge aspectos como enfermedades, que recoge aspectos como medidas antropométricas, peso, talla, ¿no? Que recoge aspectos como, por ejemplo, el número de niños en el hogar, diferentes edades, el orden en el que están naciendo en el hogar, entre otros aspectos, como por ejemplo acceso a servicios públicos. Esta encuesta es bastante interesante y es que su foco se encuentra por el lado de salud. Esta encuesta no es una que se realice solo en el Perú, sino que es una encuesta que se realiza en el mundo, no al mismo tiempo en todos los países, evidentemente, pero sí se realiza en todo el mundo y eso le da un nivel de comparabilidad interesante. De hecho, nos da la oportunidad de ver resultados con países de la región, por ejemplo. ¿Qué más tenemos en las bases de datos que nos da gratis el INEI para descargar? Encuestas alrededor, por ejemplo, de diversos aspectos. Si te interesan aspectos agrarios, tienes acá el CENAGRO, este Censo Nacional Agropecuario. Nótese que esto no es una encuesta, es un barrido, ¿no? Tienes el censo de comisarías o el censo de infraestructura educativa. Si te interesa educación, este censo de infraestructura educativa te va a ayudar muchísimo. Hay aspectos relacionados de repente a municipios. Ok, entonces te interesa este registro nacional de municipalidades donde tú puedes identificar ciertos activos que tienen los municipios, ciertos servicios que te brindan, entre otros aspectos recogidos en esta encuesta. No puedes decir, no, a mí me interesa en realidad temas de discapacidad. Si te interesa discapacidad, hay una encuesta específica sobre discapacidad, la ENEDIS. No, pero a mí me interesan temas de empleo. Bueno, entonces te va a interesar encuestas como esta EPE, aunque hay módulos específicos en ENAO que van a interesar como el módulo 500 si es que es ingresos y empleo lo que te interesa. Lo que quiero decirles es que hay muchísima información en estas encuestas. Ustedes revísenla. Por ejemplo, hay una que me gusta a mí particularmente, que es esta encuesta nacional del uso del tiempo, que dice específicamente qué hace cada uno, ¿no? ¿Qué hace cada uno de los individuos? Si te interesa, si te interesan aspectos como por ejemplo de empresa, te interesan aspectos ligados a empresa, ok,
entonces puedes, voy a poner empresa solamente, y ustedes se van a dar cuenta que tienes una encuesta de micro y pequeña empresa, ya ahí tienes algún detalle. Jaime, de repente te puede interesar el Senagro, que tiene aspectos también relacionados a la pregunta que nos planteas en el chat, ¿no? La EMIPE te recoge micro y pequeña empresa. La N, Encuesta Nacional de Empresas, te recoge a nivel de todas las empresas, no solo micro y pequeña. La encuesta sobre impacto de COVID en empresas, también súper interesante. De repente alguien me dice, no, a mí me interesan temas de migración. Ok, voy a poner ven solamente para Venezuela y se dan cuenta que hay una encuesta específica, la EMPOVE, recoge los efectos de migración venezolana en el país. Y así como estas, hay otras varias. Primera cuestión a resaltar, para que ustedes tengan en cuenta, microdatos, hay muchísimas. Opciones de hacer investigación, hay un montón, porque solo estoy mencionando las encuestas. No estoy entrando en el detalle de cada módulo dentro de estas encuestas. No, a mí me interesan servicios públicos. Ah, bueno, entonces la ENAPRES podría ser la encuesta que te interesa a ti. No, yo me refería a esta acá. La ex encuesta nacional de programas estratégicos, por eso ENAPRES, luego cambia el nombre y le ponen encuesta nacional de programas presupuestales, ¿no? Siguen varios de los programas presupuestales que se realizan en el país, ¿no? Pero como ustedes se dan cuenta, hay muchísimas bases de datos disponibles para hacer análisis e investigación. No tengo un detalle entonces. Tengo muchas bases de datos a nivel de microdatos con las que puedo investigar. Ok, hay un montón entonces. Vuelvo al estado. Dejo de compartir esta pantalla un segundo y regreso a mi pantalla del estado. La pregunta a continuación, solo un detallito. Voy a volver por un segundo a la página del INEI, solo por un segundito, para decirles una cuestión, porque ustedes se preguntarán, ¿pero me lo puedo bajar en formato Stata? La verdad es que sí, pero veámoslo, es importante que uno pueda visualizarlo. En el 2004 hubo un cambio de metodología y entonces ustedes ven ENAO con metodología anterior y metodología actualizada. La ENAO es una encuesta que se hace desde el año 95, ¿no? Tiene muchísima experiencia el INEI en cuanto a esta encuesta, disponible desde el 97, cuarto trimestre en adelante. Dos versiones, ENAO de corte transversal y ENAO de panel de datos. Entro a ENAO de corte transversal, elijo un año, voy a elegir 2021, o sea, ahorita nomás, y voy a abrir la posibilidad de la encuesta anual, todo lo recogido durante el año, o como la encuesta se va recogiendo por secciones, tengo datos disponibles trimestralmente, comparables entre ellos, aunque cuando yo abro un trimestre cualquiera, el trimestre 2, por ejemplo, veo una cantidad menor de módulos disponibles. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo 8 módulos disponibles en ENAO. Pero si me voy a la versión anual, me doy cuenta que tenemos disponibles una cantidad mayor de módulos de esta encuesta. Disponible en SPSS, que me lo quiero descargar en ese formato, disponible en CBS para descargar directamente, y al medio ustedes se dan cuenta que está disponible en formato de Stata. Toda la ENAO está disponible en formato Stata. Lo puedo descargar directamente y llevarlo a mi Stata para analizar. Pero ustedes se dan cuenta yo podría tenerla disponible en otro formato. De repente solo está disponible en SPSS o solo está disponible en algún otro formato. De hecho, hay varios casos como ese. No hay problema. Esto me permite importar bases de datos y trabajar con ellos. Además, también así, como parte de estos aspectos, ustedes tienen el Stat Transfer para cambiar de un formato a otro sus bases de datos. Sin embargo, pueden hacerlo directamente del Stata, que tiene una gama bastante amplia para ello. Ahora lo vamos a discutir
hablando de una encuesta, acá está la ficha técnica en todos los casos. Siempre que descargas un módulo aparece la ficha técnica. No lo voy a hacer en este momento, no vamos a concentrarnos en eso ahora, porque sí quiero que sepan de la importancia de NAO. Estás hablando de más de 30.000 observaciones de hogares a nivel nacional. 30.000. Cuando ustedes han hecho econometría, cuando han visto algo de estadística, siempre uno sabe que mientras más grande es el N, mejor, ¿no? Eso es particularmente importante cuando usas máxima verosimilitud, cuando tú tienes estos supuestos donde te dicen que el N tiene que tender al infinito, donde por ejemplo te dicen que las propiedades de la máxima verosimilitud son asintóticas. En ese contexto entonces tú dices, oye, entonces necesito bases de datos muy grandes. Hacer yo mi propia encuesta con 100, 200, 300 observaciones es algo pequeño. Acá no te vas a preocupar por ese N. 36.000 observaciones, 40.000 observaciones es algo totalmente viable a nivel de hogares. Y si lo ves a nivel de individuos, estás hablando de más de 100.000 individuos en edad de trabajar, inclusive, ¿no? Si es que hablas de todos los individuos en el hogar, estás hablando de más de 120.000 observaciones, estás hablando de números realmente grandes. Okay. Digamos, la encuesta, todos los años. Digamos, dicho eso, ¿qué recoge el ENAO? ¿Qué cosa encuentro con el ENAO? Yo tengo las características de la vivienda. ¿Cómo qué? ¿De qué está hecha tu casa? Techo, paredes, pisos, ¿no? Material noble, está hecho de madera. ¿De qué está hecho? Puedo saberlo. ¿Okay? ¿Qué más tengo? Número de habitaciones en el hogar. ¿Qué más tengo? Aspectos como, por ejemplo, servicios públicos, acceso a agua, a electricidad, a telecomunicaciones, cuánto pago por ellos, ¿no? Esos son aspectos que se recogen en este módulo, entre otros. Un módulo de miembros del hogar, puedo saber cuántos miembros del hogar hay, quién es cada uno respecto al jefe o jefa, esposo, esposa, hijos, nietos, todos los miembros posibles de un hogar, ¿no? Inclusive los que no son familiares, que pueden estar viviendo en un hogar. Un módulo 300 que a mí particularmente me gusta mucho. El módulo 300 es un módulo de educación donde yo puedo saber desde cuántos años de educación tienes, cuál es tu nivel educativo en particular, hasta cómo te fue el año pasado en el nivel donde has estado estudiando. Puedo saber si estás matriculado este año, cómo te fue. Este tipo de aspectos están en este módulo, entre otros que se desarrollan dentro de ese módulo 300, y es un módulo que estudiamos mucho en este curso de esta etapa de economista. El módulo 400, el módulo de salud, no es particularmente potente en la ENAO, sí lo es, les decía, en la ENDES, pero tienes algunos aspectos que podrían servirte en este módulo 400. El módulo 500, el de empleo e ingresos, es un módulo súper potente. Te recoge a nivel de detalle. Si tú estás, por ejemplo, trabajando o no, estás buscando empleo. O sea que si eres parte de la PEA o si no eres parte de la PEA. Te recoge aspectos como, por ejemplo, cuántas horas trabajas a la semana, cuántas horas trabajas cada día en tu actividad principal. Te recoge aspectos como cuánto ganas, pero no solamente a nivel de ingreso bruto, sino a nivel de ingreso neto. Te recoge aspectos como la diferencia entre ingreso monetario e ingreso no monetario. Entonces yo puedo saber cuánto puedes estar recibiendo mensualmente por aspectos como un ticket de comida, ¿no? O como recojo de movilidad, ¿no? La movilidad que te lleva al trabajo. Aspectos de ese tipo puedes tener a nivel de detalle en este módulo 500 súper potente, muy interesante en la encuesta nacional de hogares y que estudiamos con bastante énfasis en el curso. Tienes otros módulos que me parecen a mí fenomenales, ¿no? Porque te recogen a nivel de detalle. O sea, yo puedo saber cuánto pan francés consumes en tu casa, en kilos y en plata, en soles. No puedo saber cuánta leche estás consumiendo. Y no entiendo, ¿de dónde sacas eso? Ustedes han visto que el INEI muchas veces publica datitos interesantes en ciertos días, ¿no? El día de la papa,
te publica cuántos kilos de papa per cápita se consume en el Perú, ¿no? El día de, de- de tales alimentos te publica esos aspectos. ¿De dónde sale? De la Encuesta Nacional de Hogares. Porque estos módulos que vienen acá, el módulo 7, el módulo 9, el módulo 11, están recogiendo gasto, pero a nivel de menudeo, a nivel de detalle, ¿no? Yo siempre bromeo diciendo que yo puedo saber cuánto pan chapla consumes en tu casa, porque ese nivel de detalle está en la encuesta, ¿no? Ese nivel de detalle es súper interesante, pero no solamente a nivel de alimentos, sino vestir y calzado, transporte, entre otros aspectos, ¿no? Es muy, muy detallada la encuesta. Evidentemente es una encuesta larguísima que demora horas realizarse, ¿no? Entonces, si nos tocan la puerta para hacernos la encuesta nacional de hogares, es casi un deber patriótico hacerlo, porque tenemos muchísima información para investigar, es cierto, pero también para la toma de decisiones en políticas públicas, ¿no? Es súper importante tenerlo en cuenta. Luego vienen unos módulos que a mí me parecen particularmente interesantes, como por ejemplo el de equipamiento del hogar, ¿no? Este módulo de equipamiento del hogar es tan detallado. Yo puedo saber cuántos televisores tienes a colores, cuántos a blancos y negros, cuánto te costaron. Puedo saber lavadora, computadoras, laptops, todo eso a nivel de detalle en la encuesta nacional de hogares. Eso sirve muchas veces para diversos fines, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una estimación de demanda de Internet, te das cuenta que yo no demando Internet si es que no tengo algún equipo para utilizar Internet, ¿no? Ahí hay un detalle particular, y en la estimación de demanda se suele usar esa metodología en dos partes, ¿no? En dos etapas, que se extiende a otras estimaciones de demanda que como economistas nos interesan mucho, ¿no? O como estadísticos en general nos interesa mucho. Estos módulos, el 22 de producción agrícola, 23 de subproductos agrícolas, 24, 25, 26, 27 y 28, estos módulos de producción agropecuaria y forestal, pueden estar también muy ligados a la pregunta que nos hacía hace un ratito. Voy a ver, porque ya aparecieron más preguntas. Me acabo de dar cuenta que han aparecido varias preguntas. Vamos a ver. Estaba más bien Jessy mandándonos un link que ustedes deben llenar, porque en un ratito más se van a sortear unas varias becas para el curso, para varios cursos, así que tienen que llenar el formulario, no se olviden de ello. Aquí viene un grupo de datos recogidos sobre producción agropecuaria y forestal, agrícola, pecuaria y forestal, ¿no? Esto muy ligado entonces a lo mencionado hace un ratito. Luego viene un módulo de sumarias, que son variables agregadas. El módulo 500, por cada individuo me preguntan cuánto gana. En el módulo 34 de sumarias se agrega por hogar. En el módulo 200 me dice quién es cada uno de los individuos en el hogar. En el módulo 34 de sumarias se agrega cuántos individuos en el hogar, cuántos de ellos perciben ingresos, entre otros aspectos. Gasto. En el módulo 6 me dicen cuánto yo estoy gastando. En el módulo 7 me dicen cuánto estoy gastando en alimentos y bebidas. Bueno, pero detallado, desmenuzado, menudeo. En el módulo 34 se agrega, ¿no? Luego viene un módulo 37, súper interesante, de programas sociales que se dividen en programas alimentarios y programas no alimentarios, ¿no? Programas alimentarios como, por ejemplo, vaso de leche, y programas no alimentarios como pensión 65, o juntos, por ejemplo, ¿no? Luego viene un módulo 77 de trabajador independiente, que a mí me parece muy bueno, que siempre he creído que se puede explotar muchísimo más, ¿no? Y luego vienen unos módulos finales que en el contexto actual me parecen bastante pertinentes de analizar, ¿no? Referidos a gobernabilidad, democracia, transparencia, participación ciudadana, entre otros aspectos. Ahora, sí, vuelvo al Stata rápidamente y uno dice, ya, todos estos módulos se pueden descargar. No los voy a descargar en este momento, pero quiero mostrarles en una pequeña base de datos muy sencillita qué aspectos les pueden interesar. Una pregunta un poco larga de Jorge.
Jorge, sí, exactamente. Yo he visto varios casos de países alrededor de la región y también he visto varios casos de países en el mundo. Y en Perú tenemos bastante suerte de tener esta cantidad de microdatos para hacer investigación y para hacer política pública. Me parece que efectivamente es un privilegio que no se puede desaprovechar y que tenemos que aprovechar haciendo investigación, contribuyendo entonces a más conocimiento. Vamos rápidamente a un punto a continuación y es, ya quiero ver una base de datos. No me voy a concentrar en este momento en la encuesta nacional de hogares ni otra, sino que voy a abrir una base de datos de muestra, una que viene con Stata, ¿no? Por ejemplo, el comando para abrir bases de datos es el comando use. Yo voy a poner sysuse, yo voy a usar una base de datos que viene del sistema. ¿No? Voy a poner auto, por ejemplo. Es una base de datos que ya viene con el Stata. Cuando tú instalas tu Stata, te vienen algunas bases de datos de muestra. Esta es probablemente una de las más populares, pero no es la única, ¿no? Por ejemplo, yo podría abrir otra, que es la encuesta cáncer. La encuesta auto es básicamente un grupo de autos. Vamos a ver rápidamente de qué se trata. Voy a regresar a ello en un ratito. Pero no es la única. Decía, hay una encuesta como cáncer, que su nombre no nos asuste, pero efectivamente trata sobre pacientes que tienen dicha enfermedad y que han recibido diferentes tratamientos, ¿no? Y ustedes ven que dice tiempo de estudio, tiempo que el paciente ha sobrevivido con la enfermedad, si es que murió o no, esa variable que dice si murió, la variable que dice droga, como una traducción literal, sería el medicamento, la edad, entre otros aspectos, ¿no? Esta es una base de datos que sirve para hacer análisis de supervivencia. O también le dicen modelos de duración, ¿no? Survival Analysis, finalmente. Pero esta base de datos es bien particular, les decía, así que nos vamos a quedar por ahora con la de auto para hacer un par de cuestiones rápidas si ustedes vean a qué me refiero. Si yo quiero ver mi base de datos, le puedo dar doble clic. Si yo le doy doble clic a esto, como ahorita, lo que voy a generar es que la variable me aparezca aquí en la ventana de comandos, lo que es algo bastante positivo, porque si le doy doble clic aparece que si no estoy escribiéndola y no pierdo tiempo y incurro en errores al tipear que suele ocurrir, ¿no? O lo otro es que le puedo dar un clic aquí, me aparece la variable por este lado. Hay otra forma. Si presiono Tab aquí en la ventana de comandos, aparecen las variables. Yo puedo moverme y decir, bueno, quiero usar qué tipo de medicamentos usó y ya está, ¿no? La cuestión es que uno dice, yo, pero quiero ver la variable, la base de datos, ¿no? Quiero ver qué hay en esa variable y en mi base de datos, ¿no? Por nuestra inercia de eViews, uno le da clic y abrirlo, pero así no funciona Stata. Tiene a las variables no como elementos, sino más bien de esta manera se puede visualizar. Uno puede escribir un comando o darle un clic aquí. Esta vez le daré un clic, el comando es browse. Le daré un clic en este icono para ver mi base de datos y ahí está. Toda mi base de datos, tal cual ustedes pueden observar diferentes variables. Esto lo ven en las columnas y en las filas estamos viendo observaciones, ¿ya? Esto es solamente un arreglo particular de esta base de datos. Se pueden visualizar bases de datos como esta, que está en un formato para modelos de supervivencia, pero también se pueden presentar en otros formatos. Vuelvo aquí y vuelvo a ejecutar. Noten la velocidad a la que tipeo. Se dan cuenta cómo he tipeado uno y otro, encima borré. No estoy tipeando muy rápido. Hay un truquito, digamos, y hay muchos de estos atajos en Stata que vamos a ir aprendiendo durante el curso, ¿no? Un curso que tiene varios años dictándose, pero también es cierto que ha venido renovándose y en esta versión, en esta edición que vamos a presentar, estamos introduciendo varias novedades con los avances de Stata. Stata, si bien es cierto, tiene muchísimos años, viene desde los 80s, es uno de los software que más rápidamente viene introduciendo mejoras. En Stata yo puedo hacer muchísimas cosas y ahora les voy a mencionar algunos aspectos. Abro la base de datos auto nuevamente, me voy al browse, pongo esta vez,
y le doy Enter para ver mi base de datos. Y esto me está diciendo algunas cuestiones interesantes. Ya solamente los colores que ustedes ven en la base de datos me está indicando si es que esta variable que estoy observando es una variable alfanumérica, una variable string, o es una variable numérica. Una variable que puede estar en enteros, que puede tener decimales, que puede contener valores en un rango relativamente pequeño o valores en un rango extremadamente grande, pero también variables como esta que ustedes ven acá donde dice doméstico, donde ustedes se dan cuenta que yo veo acá domestic, pero eso es un 0, y más abajo, en la misma base de datos, donde yo acá veo extranjero, en realidad eso es un 1. O sea, estoy viendo acá variables que tienen, variables categóricas, no está específicamente una dummy, pero que tienen una etiqueta. Acá el manejo de etiquetas es importante, y si ustedes se han percatado, en la base de datos, propiamente en la base de datos, me voy acá donde dice variables, ustedes tienen el nombre de la variable y al costadito le pueden poner una etiqueta que especifique los detalles. Solemos ponerle un nombrecito corto que nos sirve para nombrar a la base de datos, pero estas bases de datos tienen que ser compartidas. Yo hago una investigación, cuelgo mi base de datos para que la gente lo pueda replicar, ¿no? Y pueda comprobar que todo está correcto. Y de hecho pueda hacer extensiones, o pueda colaborar en la propia investigación. Esto es interesante entonces, porque de esta manera, agregando, por ejemplo, ciertos detalles sobre la base de datos, permitimos este contraste bastante sano en la investigación aplicada. Vuelvo rápidamente, porque estamos haciendo mención a algunas cosas solamente, vuelvo rápidamente a la ventana del Stata. Hemos usado algunos comandos y uno siempre tiene un tema. ¿Ya? ¿Cómo sé qué comando usar? ¿Cómo sé cómo usar el comando? Stata tiene una cuestión que para mí es muy intuitiva, muy sencilla de aprender. Cuando uno la aprende, puede usar cualquier comando del Stata. En el curso que se dicta en Lambda, lo que buscamos no es que tú memorices comandos. Algunos de ellos te los terminarás aprendiendo porque se usan de modo habitual, pero el objetivo no es que los memorices. El objetivo es que aprendas a usar los comandos, no uno, no dos, no una cantidad de comandos particular, sino en general. Aprendes a usarlo. Y para eso tienes que aprender a leer la sintaxis. Y eso es lo que buscamos en el curso. Eso, entonces, lo vamos a ver algo sencillo. Yo le pongo help y el nombre del comando. Por ejemplo, este de acá es el comando bro, ¿no? Pero podría ponerle no help, no solamente una H, porque hay abreviaturas, comandos, tienen el nombre de las variables. Eso es algo que también esto nos permite hacer, nos ahorra mucho tiempo. Voy a poner rápidamente help por acá, browse, y lo que me aparece es una ventanita nueva. Está mencionando algo. Gabriel me dice, oye, ¿puedo poner BR? Sí, efectivamente. Ven acá. Algunas cuestiones, ¿ah? Esto es la sintaxis. Para mí, esto es fundamental de aprender, y en la primera clase del curso nos concentramos en la sintaxis. De ahí en adelante todo se hace mucho más sencillo. Yo sé leer la sintaxis. ¿Cómo lo hacemos entonces? Esta sintaxis que ustedes ven en este momento del edit o del browse son bien estándar. De hecho, la sintaxis habitualmente tienen 5 elementos, ¿no? El nombre del comando, el var list, la lista de variables, el condicional if, para poder observar un rango de observaciones in. Hay una parte que no está aquí por la característica de este tipo de comandos que estamos viendo en este momento, que es el weight, el ponderador, y después de eso tienen opciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, también definidas esas partecitas, a veces más largas, a veces más chiquitas la sintaxis, pero todas alrededor de lo que he mencionado, y ahorita vamos a ver una que sí me permite mostrar estas 5 partes, además del nombre del comando. Veamos rápidamente una cuestión interesante. Cada comando que viene con el stata te aparece con una letrita antes. Esta viene con una D. ¿Qué significa esa D? No es por gusto. Tiene una D porque este es un comando que está en el bloque de data
management. ¿Ya? Y significa que hay otros comandos en ese bloque. Claro, hay muchísimos. No los veo. Voy a hacer un clic aquí donde dice view. Y vas a abrir un PDF. ¿Está viendo el PDF en este momento? Confírmeme que se ve el PDF o que no se ve, por favor. Porque el Stata le he dado clic y me abre esta. No se ve, ya tengo que... Si se ve, no se ve. Alguien sí lo ve, pero alguien más no lo ve. O sea, en lo que yo estoy compartiendo me refiero, no que necesariamente hayan abierto. Ya, dejo de compartir un segundo Stata y me voy a compartir rápidamente este PDF que se abre. ¿Ya? Este PDF está con su Stata. Eso ustedes ya. Ahora sí se ve. Ahora sí se puede ver, ¿cierto, chicos? ¿Me lo confirman? ¿Se ve? Ya, buenísimo. Digamos, vean que yo estoy viendo este comando que se llama edit y dentro tiene dos comanditos, ¿no? El edit propiamente y el browse. ¿Qué me sirve para editar mi base de datos o para visualizarla? ¿No? Y me vas a permitir mostrar en este PDF mucho detalle. Hay un montón de detalles que yo les invito a leer. Si ustedes se dan cuenta, solo en este grupo, que es el grupo de Data Management, la D es Data Management, ¿ya? Y en este grupo nomás tienes 880 páginas, es muchísimo. Y yo me voy al inicio de este PDF, me doy cuenta que estoy en este manual, en esta partecita de Data Management. Voy a cerrar unas ventanitas que ya de los participantes, dejo ahí la del chat, que sí es importante, este manual que es del de Data Management, pero solo es de Data Management, y si ustedes se han dado cuenta, y al costadito hay un montón de manuales, que son todo lo que puedes hacer en Stata. A ver, ¿cómo qué? Como por ejemplo, puedo ver Choice Modeling, elección discreta, solo un mensajito así, permito mostrar, ahí está. Y ahí tú puedes ver lección discreta con mucho detalle. Ahí ves modelitos relacionados a tu modelo Logit y Probit, pero en versiones avanzadas, ¿no? Para hacer choice modeling, ¿no? ¿Para qué es eso? Para hacer, por ejemplo, valoración económica, ¿no? Entre otros aspectos, para hacer estimación de demanda, entre otros aspectos adicionales. Acá hay una guía empezando con el Stata, ¿no? El Stata, que también tienes para revisar muchos aspectos. Acá tienes, de repente te interesa ver un poquito de econometría bayesiana. Puedes empezar entonces con algo de estadística bayesiana. Ok, acá tienes una guía enterita de más de 600 páginas donde vas a ver análisis bayesiano con Stata, ¿no? Y te vas a dar cuenta que puedes ver un montón de cosas y tienes que agregarles un prefijo, que es el prefijo vale. Ahora, te das cuenta que hay muchísimo por hacer. Ya no le voy a dar clic a cada una porque se me va a ir el tiempo, pero puedes hacer mucho detalle en gráficos, mucho detalle en funciones, mucho detalle, por ejemplo, en Mata. ¿Qué es Mata? Es el lenguaje matricial del Stata. Buenísimo. Puedo hacer mucho detalle, por ejemplo, en programación. Puedo ver mucho detalle, por ejemplo, en econometría espacial o análisis espacial. Puedo ver mucho detalle en análisis de supervivencia, puedo ver mucho detalle en econometría de evaluación de impacto, series de tiempo. Data longitudinal es el nombre viejo de panel data, no de datos de panel, pero también le ponen ahí los dos. Y estas letritas que están adelante no son casualidad. Cuando tú haces econometría con panel data, siempre vas a usar el prefijo XT. Cuando tú haces econometría con series de tiempo, tienes que fijar el PS antes, ¿no? Y cuando tú haces, por ejemplo, modelos de supervivencia, tienes que especificarle que estás haciendo el trabajo en ese aspecto. Como se dan cuenta, hay muchísima bibliografía que trabajar si quiero manejar diferentes aspectos en Stata. Vuelvo al Stata otra vez y les menciono algunos aspectos como por ejemplo nos estábamos concentrando en el help. Voy a volver a ponerlo, help del browse, porque decíamos, oye, acá puedo ver de dónde viene este comandito y qué otros comandos hay alrededor de este mismo aspecto, ¿no? Ahora, vuelvo a la sintaxis. Algunas partes muy rápidamente. Vean, por favor, que los comandos
Si es que tienen abreviatura, como ya me lo habían mencionado, van a estar subrayados. Browse subrayado, o sea que yo puedo ejecutar lo que estábamos viendo solamente poniendo BR. BR como mínimo, puedo poner más. Yo le pongo BR y ahí está el browse. Y le pongo BRO, bro, y es a un amigo, también te va a salir. Lo mínimo que debo escribir es lo que he subrayado, ¿no? Vuelvo al stata otra vez. De hecho, vuelvo a la ventanita del help. Y uno se da cuenta, ajá, tengo esto. Pero el browse me permite ver la base de datos. Y esa var list, ¿qué cosa es? Ah, bueno, tú podrías querer ver no toda la base de datos, absolutamente, perdón, sino una parte. Poner BR, por ejemplo, y decir browse del precio, el tipo de auto, make, el precio, de repente el rep 78, de repente algún otro aspecto como el peso y el largo del auto, y ya está, nada más. Y ahí están solamente esas variables. Si se dan cuenta, lo que hemos hecho aquí es combinar browse con una lista de variables. Lo que estaba aquí, nuestra sintaxis permitido, ¿no? Browse con algunas variables. Evidentemente, si no le digo nada, esto asume que son todas. Muy rápidamente, note un detalle más súper importante de la sintaxis en Stata. Si es que viene entre corchetes, no es obligatorio. Si es que viene entre corchetes, no necesito colocar eso para que funcione. Si es que viene fuera de corchetes, es obligatorio. Entonces, para que este comando funcione, basta con ponerle browse o br, como nos hemos dado cuenta. Pero no necesito ponerle todo lo demás. Puedo hacerlo, pero no es obligatorio. Por ejemplo, ya hemos ejecutado esta parte solita, o esta de acá. Ahora le vamos a agregar muy rápidamente el if. Por ejemplo, le quiero decir al stata, oye, haz esto mismo anterior. Pues nótese que lo que estoy haciendo es retroceder entre los comandos que he ejecutado antes o avanzar. Eso se hace con un par de botones que ustedes tienen en su teclado, que son el page up o el page down, si es que su teclado está en inglés. Si su teclado está en español, hay un par de teclas que se llaman repag y abpag. Ubíquense en la ventana de comandos, suban o bajen y se van a dar cuenta que aparece. Vuelvo al punto. Acá, sobre esta misma le pongo un if. Pero un if es un condicional. Sí, por ejemplo, le voy a decir a Stata algo como lo siguiente. Muéstrame los autos que sean caros, que tengan un precio de más de $10,000. Varios precios, ustedes se pueden dar cuenta. No son muy caros porque son autos del año 78, pero le voy a decir, Stata, muéstrame los autos siempre que el precio, price, sea mayor a 10,000. Y ahí están, muestra solamente este grupito de autos reducidos. Noten un detalle, algunas cuestiones resumidas están en la parte inferior. Vean, observaciones 10 del total, que son 74, o sea que el filtro autos que tienen un precio de más de $10,000 en este ejemplo son solo 10, ¿no? De los 74 que había. Y pero estamos manejando un número de variables, de observaciones pequeña. Sí, no hay problema. Entonces te permite trabajar con bases de datos pequeñas como esta sin ningún problema, evidentemente, así como te permite trabajar con bases de datos como las que hemos hablado sobre la encuesta nacional de hogares con miles de observaciones o incluso, como yo ya les comenté, bases de datos con millones de observaciones sin ningún problema. Es un software bastante interesante, que permite hacer detalle, un análisis muy a detalle, ¿no? En mi experiencia, he usado Stata prácticamente en todos los lugares donde yo he podido trabajar. Siempre hay manejo de base de datos y el Stata me ha servido muchísimo en este proceso. No al principio, pues es practicante, profesional, analista, especialista, y después uno va creciendo profesionalmente. Y claro, ya no me toca hacer a mí esta tarea directamente, pero me sirve de mucho saber cómo se hace y poder con los equipos trabajarlo. Ustedes, en principio, van a tener que pasar por este proceso y aprender a hacerlo. Luego, ustedes van a ya ver detalles mucho más interesantes. Noten un aspecto
normalmente no nos lo dicen, pero que es importante resaltar. El manejo de la base de datos en un análisis para una investigación, para un paper, para un trabajo, etcétera, parte del manejo de la base de datos va a consumir una buena porción del tiempo, probablemente entre la mitad del tiempo hasta de repente el 80% del tiempo del trabajo. Y el otro porcentaje de tiempo va a estar en la estimación econométrica o en la estimación estadística. Van a dar cuenta que esa parte les va a tomar menos tiempo, porque si ustedes conocen la técnica, si ustedes conocen el cómo se implementa en el software, eso les va a ser sencillo. Muy rápidamente, entonces, cerremos esta cuestión respecto a la sintaxis. Ya vimos esta primera parte, esta de acá no la voy a aplicar ahorita para no usar demasiado tiempo, pero voy a usar esta de acá, que dice no label. En este caso, una coma. Siempre después de una coma vienen las opciones. A veces hay una opción, como en este caso, y otras veces hay muchas opciones. Pero bueno, esto depende de cada comando en específico. Por ejemplo, aquí mismo le voy a agregar una coma y le voy a poner no label. Es esta opción que hemos visto por aquí. Nótese que la opción también, en este caso, tiene una abreviatura, está subrayado. Entonces yo podría ponerle null solamente, pero le voy a poner todo. Enter, y ahí está. Ustedes se dan cuenta que, bueno, en este caso, no estaba la parte de que tiene etiquetas, pero ahora sí. Ahí le he puesto si el auto es importado o no, si es extranjero o es nacional, es lo que dice esa variable. Ustedes se dan cuenta que antes esto aparecía de color azul, nos decía si era nacional o importado el auto, si era producido en el territorio o no. Ahora vemos solamente el número que está detrás, el 0 o el 1. No entiendo bien. ¿Qué hay detrás de este tipo de variables que tienen una etiqueta? Por ejemplo, para sus valores. Por ejemplo, tú recoges en una encuesta de género, hombre, mujer, 1 hombre, 2 mujer, o cualquier codificación que tú quieras, y después le pones una etiqueta. Al 1 le pones hombre, se ve hombre, al 2 le pones mujer, se ve mujer, y detrás está el 1 y el 2 que tú has marcado en la encuesta. Esto sirve para hacer el trabajo más rápidamente, siempre puedes ponerle un rótulo. Nótese que lo mismo vas a hacer para aspectos como distritos, para aspectos como zonas geográficas, para aspectos como departamento, provincia, para aspectos como los asociados en general a variables categóricas, ¿no? Variables categóricas, como por ejemplo, ¿qué otra variable categórica hay? De repente en mi encuesta te estoy preguntando la profesión, pues yo le pongo un número, 1 economista, 2 ingeniero economista, 3 ingeniero industrial, 4 y así muchos, ¿no? Pero me doy cuenta que esas son variables categóricas, tienen un número relativamente pequeño de opciones, y a cada uno le voy a poner un rótulo. Esa es una variable categórica que puedo visualizar con su rótulo, con su etiqueta o solamente con su valor numérico asignado. Vuelvo al help del Stata y entonces ustedes se dan cuenta que la sintaxis es súper sencilla de leer. Si la puedo leer bien, puedo usar cualquier comando. Por ejemplo, ahora vamos a ver un comando que se llama summarize. Me bota algo como esto. ¿Cómo funciona? Ok, help summarize. Y acá ustedes pueden ver la misma sintaxis, si se dan cuenta, nombre de comando, lista de variables o una variable a veces, depende de qué tipo de comando sea, if, in, wait, un ponderador y opciones, coma, opciones. Funciona igualito. Lo que viene entre corchetes no es obligatorio, lo que viene fuera de corchetes es obligatorio. En este caso, basta el nombre del comando para que funcione. Y nada más. ¿Siempre es así? No. Por ejemplo, si yo quiero hacer tabulate, una tabla de frecuencia, pongo help tabulate. Me va a preguntar esta, oye, ¿una tabla de una entrada o de doble entrada? ¿Cuál es la que quiere? Okay. Yo digo, no sé, one way, una sola entrada. Y acá se dieron cuenta que la sintaxis es la misma. Vean, nombre del comando, variable, una sola, porque es una tabla de una sola entrada. If, in, wait, ponderador,
¿Esto para qué me sirve ese ponderador? No entiendo. Por ejemplo, si yo quiero hacer inferencia a nivel poblacional. Ah, ya te entendí. Mi encuesta no necesariamente es una que viene a partir de un muestreo aleatorio simple, sino que puede ser un muestreo complejo. Entonces, ahí debo tomar en cuenta con más énfasis el tamaño de la encuesta y los pesos que tienen cada uno de los encuestados. Ok, quiero hacer inferencia a nivel poblacional, esta es la que me sirve, es la partecita de la sintaxis que me sirve, toma opciones. Ok, no tengo un detalle, esta de aquí no viene fuera de corchete. Si yo escribo tabulate solamente, tabulate, enter, me dice, oye, falta algo. Y de hecho, los mensajes de error del Stata son también súper intuitivos. Noten el detalle. Me dice, var list requerido. Ah, claro, me está diciendo, oye, te falta una variable. Me falta una variable porque la sintaxis te dice que es una variable. Una variable puede ser cualquiera de estos nombres. De hecho, es casi cualquier cosa que tú le pongas de nombre, ¿no? Ah, ok, le voy a poner un nombre. Por ejemplo, tab. ¿Pero por qué le pones tab? Porque me di cuenta que este tabulate viene con abreviatura. Puedo ponerle tab nada más. Voy a poner tab, ¿no? Tabulate y una variable que tenga categorías para presentarlo en una tabla. Por ejemplo, le ponemos rep78 y tiene categorías del 1 al 5 y ahí me las muestra todas, la frecuencia, la tablita de frecuencia. Pero también puedo tener variables que no tienen categorías, como precio, en este ejemplo, y en esos casos de repente me interesa más presentar un gráfico, lo voy a mostrar muy rápidamente. Por ejemplo, voy a mostrar un histograma de frecuencia. Histograma del precio. Ven ustedes igual la sintaxis y se van a dar cuenta que tienen opciones interesantes y ahí me sale, demora un poquito, pero ahí está la frecuencia. Se puede ver el histograma, ¿cierto? El grafiquito, la gráfica se puede ver, ¿no? Por favor, chicos, y te puede ver. Si es que lo están viendo, se puede ver. Excelente, muchísimas gracias. Lo que están viendo entonces es que hay muchos precios alrededor de $5,000, más o menos, y algunos pocos, como nos dimos cuenta, con valores grandes, más de $10,000, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero decirles con esto? Que el Stata es súper intuitivo. Ya se dieron cuenta que si leen la sintaxis, puedes usar comandos sin ningún problema. Hayas visto los comandos antes o no. La lectura de la sintaxis es un aspecto fundamental y es el primero que vemos en el curso. Luego de ello, nos concentramos en diversas aplicaciones, como por ejemplo, el manejo de la base de datos. El manejo de la base de datos es fundamental. Por ejemplo, en nuestras encuestas disponibles en el Instituto de Estadística, viene la base de datos por módulos. Hay un módulo de empleo, hay un módulo de ingresos. Oye, pero yo lo quiero en una sola encuesta, en una sola base de datos. Es una sola encuesta, pero separado por módulos. Quiero esos dos módulos juntos, porque quiero saber cuál es el efecto de más años de educación sobre mi ingreso. ¿Puedo hacer eso? Una ecuación minseriana se llama eso. ¿Puedo hacer eso? Pues claro. Entonces necesitamos manejar la base de datos, fusionar esas bases de datos, es algo en lo que nos concentramos mucho, ¿no? ¿Qué más vemos en este curso de Stata para economistas? En la parte más concentrada base de datos, ¿no? Nos concentramos también en ver estadísticas. Hay muchos aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo una diferencia de medias, aspectos como los que hemos visto en esta tablita. No me detuve demasiado, estamos ahorita solo haciendo un pantallazo muy rápido, pero donde puedo ver diferentes estadísticas como media, desviación estándar, valores mínimos, valores máximos, donde puedo ver percentiles, entre otros aspectos. Un aspecto que es también muy importante en este mismo contexto es empezar a hacer esto con gráficos interesantes. No me interesa ver un grafiquito de una nube de puntos, ¿no? Entonces yo que de repente quiero ver un grafiquito donde regresiono el precio versus el peso del auto. Entonces, si el auto es más pesado, seguramente eso explica un poco de su precio, un motor más grande, ¿no? Ahí está. Ustedes pueden ver que hay una relación directa en este ejemplo entre el precio del auto y el peso del mismo, ¿no? Así como esto, uno puede ver diferentes análisis de gráficos. Yo puedo cambiar aquí muchísimas cosas, desde los nombres de los ejes, el tipo de colores que uso, la combinación de colores,
puedo usar, siempre lo menciono porque es un tema interesante, si les gusta la revista The Economist, entonces se van a dar cuenta que puedo usar esa combinación de colores en todos mis gráficos, ¿no? Igualito, no va a ser mucho, simplemente seteando ese esquema de gráficos. ¿Qué más se presenta en el curso? Bueno, cerramos el curso con una última clase donde, además de gráficos, como por ejemplo los de gráficos de mapas, que siempre son útiles para una investigación, cerramos el curso presentando rápidamente una aplicación de regresión lineal. Ese es uno de los cursos que presentamos, bien intenso, pero uno donde lo que se busca es que ustedes aprendan, no donde ustedes memorizan. El otro curso es un curso que continúa el primero, que es un segundo curso, fue diseñado para alguien que ya maneja Stata y que está interesado en aplicaciones un poquito más avanzadas, en econometría de evaluación de impacto. ¿Qué es eso? Esto que vemos aquí no es suficiente para hablar de inferencia causal. Esto es una relación entre dos variables. Inferencia causal implica yo sepa cuál es el efecto de una variable sobre otra, limpia de otras variables que puedan presentarse, por ejemplo, en el entorno. Eso implica que comencemos a leer una literatura que no es nueva, es literatura que tiene ya muchos años de desarrollo, pero que ahora se encuentra en la frontera del conocimiento. Estoy refiriéndome a aplicaciones como, por ejemplo, de experimentos aleatorios controlados, los famosos RCT. Me estoy refiriendo a implementaciones como Propensity Score Matching. Me estoy refiriendo a aplicaciones como, por ejemplo, de regresión discontinua. Estoy refiriéndome a aplicaciones como, por ejemplo, de variables instrumentales o aplicaciones como de diferencia en diferencias. Esas son las técnicas más famosas de econometría de evaluación de impacto, pero a veces hay que agregarle otras que han ido apareciendo, como por ejemplo, esta famosa técnica recientemente comenzada a implementar con más fuerza, que hace una combinación entre microeconometría y algo de macroeconometría, ¿no? A mí me parece una aplicación bien interesante esta y otras que se hacen en este curso de evaluación de impacto. Nótese que en este segundo curso de Data para economistas con aplicaciones econométricas se recoge un poco de choice modeling, un poquito de modelos de elección discreta, con una aplicación interesante a valoración económica y además una clasecita que también le ponemos mucho énfasis en el tema de modelos de supervivencia que tienen muchas aplicaciones en economía, pero también en estadística, así como en otras ciencias sociales. Para cerrar el curso taller del día de hoy, donde hemos mencionado por qué es importante aprender Stata, quiero que sepan una cuestión. Uno siempre se pregunta, ¿qué software debo aprender? Y la respuesta es que debes aprender más de uno, debes aprender varios. Mientras más conozcas, mejor profesional vas a ser, ¿no? Hay algunas aplicaciones que son más sencillas de hacer con Stata. Evidentemente, Stata es un software que se desarrolla muy fuertemente en el lado estadístico, muy fuertemente en el lado de microeconometría, aunque tiene desarrollos de macroeconometría súper interesantes. Yo puedo hacer modelos de equilibrio general computable con Stata, ¿no? Stata ha empezado a desarrollar mucho estos modelos y eso hace que el software sea muy interesante, pero no está aislado de otros desarrollos. Por ejemplo, tienes una integración Stata con Python que te permite hacer uso de bases de datos todavía más grandes que con Python se pueden trabajar bastante bien, ¿no? Y esta combinación, esta integración de Stata Python es súper importante en ese contexto de Machine Learning y en general de ciencia de datos. Ahora, vamos a un punto. Stata no está aislado, pero ¿tiene integración solo con Python? No. Si te interesa hacer publicaciones, seguramente te interesan aspectos como, por ejemplo, el cómo yo escribo
mis documentos. Y una forma en la que las publicaciones suelen hacerse es con látex. Una forma también de relacionar Stata con látex que nos puede servir muchísimo, ¿no? ¿Qué quiero decirles? Para mí Stata ha sido un software que me ha ayudado muchísimo en mi carrera profesional y creo que es un software que les puede ayudar un montón. En los cursos que se presentan, en este primer curso, un curso básico intermedio, yo les muestro un poco el cómo yo he ido aprendiendo Stata, cómo para ustedes va a ser más sencillo hacer ese recorrido, ¿no? Para que puedan introducirse y hacerse expertos en este software. Y en el segundo curso que les estaba mencionando, el de aplicaciones econométricas, les muestro más bien ya implementaciones más avanzadas con replicación de papers, ¿no? Les muestro un paper de Joshua Angrist, premio Nobel de Economía. Les muestro el paper, se los explico, y luego les muestro una aplicación, una replicación del paper, para que ustedes vean lo que está en el paper, la base de datos del paper, y ustedes la corran y digan, oye, eso es, ¿no? Eso lo hacemos en este segundo cursito, que es una práctica muy habitual de hacer en maestrías alrededor del mundo. Eso es una buena práctica, bastante generalizada a nivel de maestría, y que seguimos en este curso un poquito más avanzado de econometría, donde se ven esos temas que les he mencionado: evaluación de impacto, análisis de supervivencia y modelos de elección discreta, ¿no? Existen comandos para detectar problemas específicos en un modelo Probit o Logit. Sí, de hecho hay un montón de comandos, Renato, que pueden ayudarnos para estos modelitos. Yo confieso que estos modelos de elección discreta son de los que más me gustan a mí y que he aplicado un montón. Así que de repente conversamos un poco aparte, Renato, porque se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Me he pasado de largo el tiempo que teníamos, solamente había una horita para presentar el taller, pero hay tanto de mostrar con el Stata que ha quedado súper corto el tiempo. Solo para no irnos sin ver una regresión, uno quiere verla, les pongo acá regres, les pongo un par de cosas como quiero explicar el precio del auto con sus millas, su peso y de repente el largo. Y voy a poner más variables. Uno puede ver acá una regresión lineal con mucho detalle, como la que uno habitualmente busca, ¿no? Con su p-value, su estadístico, errores estándar, el beta, el número de observaciones, el p-value del F de significancia conjunta, el R cuadrado, ¿no? Entre otros varios aspectos para hacer el análisis de ANOVA, entre otros más de la estimación por regresión o por una posestimación, que es lo que un poco me pregunta Renato, donde se hace mucho análisis en el curso. Muchísimas gracias a todos. Espero que el curso les haya servido y si no conocen Stata, les haya podido animar a empezar a conocer este software muy útil y muy demandado en las ramas de economía, pero en general en todas aquellas donde necesitemos aplicaciones estadísticas o econométricas. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy en la noche. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Los dejo con Jesse para la parte que han estado esperando, la de los sorteos. Un abrazo a todos y será hasta una próxima oportunidad.